Amor dividido. Capítulo 1 y 2. En el hospital una mujer joven de rasgos exquisitos estaba sentada sin expresión alguna, pero sus ojos encantadores estaban llenos de alma. Poseía un cierto talante melancólico que no concordaba con su aspecto juvenil. La unidad de cuidados intensivos situada frente a su asiento estaba tan inerte como ella, salvo por los pitidos del monitor cardíaco que entre largos intervalos se intercalaban con las entradas y salidas de aire de los pulmones de su padre inducidas de manera artificial. A una edad en que debería estar despreocupada, lo único que podía ofrecer al mundo era su cansancio. Las palabras de su madrastra reverberaban dentro de su cabeza. Solo ayudarás a tener un hijo, Leonor, con ese pago de 4 millones. Podríamos pagar la cirugía de tu padre. Estoy segura de que no podría soportar ver morir a tu papá, ¿verdad? 2 semanas antes su padre tuvo un accidente de tránsito. En este momento yacía en coma dentro de la sala de emergencias, y existía la posibilidad de que nunca recobrará el conocimiento. Con todos los proyectos de su empresa suspendidos por tiempo indefinido, las reservas de la casa estaban casi agotadas. Se suponía que su madrastra Sonia había buscado mucho hasta conseguir relacionarla con un adinerado benefactor. Siempre que ella, Leonor Sendafal, aceptara dar un hijo a aquel hombre, su familia podría salvarse. La joven se había mostrado dispuesta con anterioridad, ya que había asumido que su papel en esto era el de ser una madre de alquiler. Un día después de que ella pusiera la pluma sobre el papel, unos hombres vestidos de etiqueta la ingresaron para someterla a una extensa serie de pruebas. Después de eso se ocuparon de todas sus necesidades dietéticas y esenciales. Fue entonces cuando se dio cuenta de que esos hombres la estaban preparando para el embarazo. Para ello debía acostarse con el mismísimo cliente. Y pensar que no se le había informado de la naturaleza de este insidioso acuerdo en ningún momento. Su madrastra reprendió a la joven cuando acabó por hartarse de sus vacilaciones. No olvides que estás obligada a cumplir con esto, Leonor. La penalización por incumplir los términos del contrato asciende a miles de millones con nuestra empresa familiar, ya endeudada hasta el cuello. No puedo permitirme el lujo de que este acuerdo fracase, no lo permitiré. Mientras Leonor permanecía sentada en el sofá desganada, escuchó los nítidos pasos de unos zapatos de cuero al otro extremo del pasillo. En ese momento se acercó un hombre con unas gafas de montura dorada. Su rostro permaneció impasible incluso cuando se detuvo ante ellas. Han tomado una decisión. Sonia se mostró de lo más congraciada, mientras tiraba del brazo de su hijastra. Sí, lo hemos hablado, y ya está todo arreglado. Sobre esos 4 millones, ¿cuándo podríamos recibirlos? El hombre Enrique se ajustó las gafas con calma sobre el puente de la nariz. La suma acordada será transferida en su totalidad en cuanto podamos confirmar que la señorita Sendafal está esperando. Mientras hablaba, su atención se dirigió a Leonor. Alguien te recogerá esta noche a las 10, estoy seguro de que sabes lo que tienes que hacer. Leonor se limitó a entrelazar los dedos, en respuesta. Su madrastra tiró con sigilo de su brazo, antes de despedir al asistente del cliente con una sonrisa ostentosa. Pasó un rato antes de que Leonor levantara los ojos hinchados. Ya conocías los detalles del acuerdo, me los has ocultado todo este tiempo.
¿Crees que disfruto de esto? ¿No ves que todo esto es por el bien de tu padre? ¿Crees que somos capaces de hacer algo sin dinero? Además, tu padre siempre te ha dado lo mejor de todo, entonces, seguro que hacer una pequeña concesión a cambio en este momento no es mucho pedir. La madrastra se quedó paralizada ante la mirada asesina de la niña, y se sintió tan culpable que guardó silencio. A las 10 en punto un sedán negro surcó la oscura carretera para llevar a Leonor a la mansión en la ladera de la montaña, como se había prometido. El tranquilo ambiente que rodeaba la casa solo servía para acentuar la extravagancia de sus interiores. A su llegada la joven fue conducida sin demora a una habitación. Los sirvientes la atendieron, mientras la invitaban a remojarse en el agua de baño que le habían preparado, luego la ayudaron a ponerse un camisón, antes de llevarla a la cama. Ni una sola arruga se distinguía en las sábanas mientras Leonor permanecía en la oscuridad con la única compañía de su propia respiración y el rítmico palpitar de su pecho. Clic, su corazón se detuvo al oír la puerta, cerró los párpados con fuerza, temía lo que iba a ocurrir a continuación, no tenía la menor idea de cuántos años tenía el hombre, ni de su aspecto ni de si estaba casado. Ni siquiera estaba segura de si era potente, al fin y al cabo era una preocupación un tanto razonable, de lo contrario, ¿por qué iba a necesitar que ella le diera un hijo? A medida que pasaba el tiempo los pasos de él no hacían más que aumentar su angustia, a medida que se acercaban, a continuación sintió que el calor de las sábanas se retiraba. En su lugar se deslizó una mano ansiosa que se abrió paso, y le heló la piel hasta los huesos. A Leonor gritó con fuerza, en ese mismo momento sintió que su cuerpo era asaltado por un par de ojos depravados que amenazaban con violar su propio ser. El aura incontenible de un aristócrata natural, llenó el aire y descendió sobre ella. ¿Tienes miedo? La voz de su futuro compañero era ronca y profunda, intentó contener los latidos desbocados de su corazón mientras sus propios pensamientos se desbocaban, y la dejaban sin aliento. El ímpetu por conseguir los 4 millones que su padre necesitaba con desesperación hizo que los labios de Leonor enunciaran temblorosos. Tengo un poco de miedo, pero puedo hacerlo. Cuando estas palabras salieron de sus labios, otra parte de ella quiso apuñalar su propia lengua. Para alguien que ni siquiera había tenido una cita, era difícil hacerse a la idea de que estaba a punto de mantener relaciones carnales y concebir hijos con alguien a quien ni siquiera había conocido. Podemos dejar la luz encendida, tal vez eso ayude. El hombre parecía bastante complaciente, mientras buscaba a tientas entre las sombras el interruptor de la pared, pero fue detenido. No lo hagas, era casi como si ella estuviera suplicando que anulara al menos uno de sus sentidos. Ya que no tenía fuerzas para afrontar la totalidad de los acontecimientos que se iban a desarrollar, el hombre hizo una pausa antes de retirar su mano. Justo cuando ella bajó la guardia sintió que le agarraban las muñecas, y su mente se quedó en blanco al instante, fue como si su sistema nervioso se hubiera puesto en automático. Su instinto de supervivencia se impuso y trató de liberarse, no era ni cerca una competencia ya que la fuerza del hombre superaba con creces la de ella. Por favor, la diminuta chica luchó en vano contra ese tormento aterrador, sin embargo su inútil intento de resistencia no consiguió más que despertar la ira del hombre. De repente, su avance se detuvo. ¿No estás dispuesta? La inflexión del hombre bajó un poco, ¿te arrepientes de haber accedido a esto? Esta pregunta fue respondida con un silencio, y luego la temperatura bajó unos cuantos grados. No entiendes el propósito de tu presencia aquí. Entrecerró los ojos, si no es algo que quieres, no te obligaré, puedes irte ahora. Irme, me está dejando ir. Tan pronto como recuperó el sentido las palabras de su madrastra volvieron a aparecer. Estoy segura de que no podría soportar ver morir a tu padre, ¿verdad? No me iré. Ella era incapaz de hacerlo, al decir eso le agarró la mano con fuerza, mientras todo su ser temblaba de manera involuntaria. Cuando él se tranquilizó su tono se volvió más frío. Debo mostrarte cómo. Leonor se mordió el labio, mientras negaba con la cabeza. Entonces él retomó el camino, desde donde lo había dejado, despacio sus dedos recorrieron su torso,
mientras los de ella se tensaban alrededor de las sábanas. Señor, es mi primera vez así, ¿podría ser gentil conmigo?, imploró la joven con reticencia. Eso provocó una risa del hombre, ahora que había olido el miedo de su presa. Pretendía aplastar su voluntad, la cara de la chica se puso roja hasta las orejas, nunca antes sus venas habían experimentado tal vergüenza. Tal vez su destino era convertirse en mujer este día. Gracias por escuchar el audiolibro de Joirea de Español. Puedes ir al sitio web de Joirea de Español para leer el contenido más reciente de esta novela.